Presentanos a la predicadora. Dale. Bueno, primero quiero saludar a todas. Hay muchas que hace un montón, y a todos que hace un montón que no veo. Somos más chicas, perdón, Andy, creo que vos sos el único. No, perdón. Hay un montón de hombres. Pero yo como trabajo con las mujeres, estoy re contenta de poder verlas. Yo sé que hay muchas que las veo en los miércoles en el Zoom de matrimonios, pero hay muchas que no llego a ver, así que estoy contenta de poder verlas después de ¿cuánto, mami? Marzo. Casi 5 meses. Casi 5 meses, extrañamos un montón, no vemos la hora de que esto pase pronto para poder reunirnos todas juntas y poder bailar cumbia, chicas. Extraño bailar cumbia con ustedes. Ahora me estoy súper feliz porque mi prima hoy, que es pastora, también va a traer la palabra de Dios. Estoy súper emocionada porque yo hoy pensaba con mi esposo de las cosas que viví con mi prima de chiquita. Ella me hizo re emocionar porque hace poco me invitó ella también a un Zoom de su iglesia con las mujeres y se acordó de algo re grosso que no sé, me quise llorar en ese momento. Nos acordamos de, claro, porque casi nos criamos juntas con Vale. Éramos reunidas de chiquititas, hicimos el jardín juntas. Me acuerdo que quedé re traumada porque primer grado no pude estar con ella y quedé re mal, chicas. Y nos acordábamos de las fiestas de cumpleaños que nos reuníamos con toda la familia y que después nos poníamos a orar. Y yo me acordé que a los 8 años en esas reuniones familiares que después nos pusimos a orar con todos los primos, yo recibí la promesa del Espíritu Santo, así que, me re emocioné un montón porque me vinieron todos los recuerdos con Vale de las cosas cuando éramos chiquitas, así que, y una de las cosas que quiero destacar de Vale es que Vale, yo tuve mi época de rebeldía, ustedes ya saben, mi mamá siempre cuenta esa época oscura de mi vida, pero Vale nunca, ella siempre fue, y siempre admiré eso, siempre fue re cristiana, ella nunca se mandó ninguna, chicas. Entonces, yo admiré eso de Vale, su fidelidad con Dios y que ella nunca, siempre amó a Jesús, siempre fue fiel. Yo también lo amaba a Jesús, pero tuve mi época de loca, ¿no? De rebeldía. Pero Vale siempre fue fiel. Y hoy le contaba eso a mi esposo, que yo admiro eso de Vale, la facilidad que ella tenía para no rebelarse, ¿no? Porque yo siempre tenía facilidad de querer rebelarme, ¿no es cierto? Pero se mantuvo firme y eso admiro de Vale. Y bueno, voy a contar un poco de mi prima, ¿no? Vale está casada hace 19 años, en septiembre va a cumplir 20 años. Y ¿qué edad tenías? Y me agarra la cuarentena para festejar. Mi mamá quiere saber cuántos años tenías, ¿vale? Cuando te casaste. 21, recién cumplido, así que no me tuvo que firmar mi papá. ¡Ay, qué impresionante! Muy chiquita. Bueno, mi prima Vale está pastoreando hace 8 años y en agosto cumplís 9, ¿no, Vale? De pastorado. 9. Allá en la iglesia de Catedral de Vida. ¿En dónde, en qué zona, Vale, estás? En Bosques, Florencio Varela. Impresionante. Yo sé que... Bien en el sur. ¿Cómo, Vale? Bien en el sur, yendo a Pereira prácticamente. Sí, es verdad. Impresionante el trabajo que haces. Yo te vi con las mujeres, son todas unas genias. Ella también tiene un cargo en la Unión. Ella es coordinadora del distrito 2 de la región 1. Así que, chicas, tenemos el privilegio de tener una grosa acá con nosotras. Estamos acá queriendo escuchar la palabra que nos vas a traer, Vale, estamos acá expectantes a escucharte, así que abrí tu mente, tu corazón, escuchá esta palabra hermosa que Dios nos va a traer hoy a través de Vale. Vale, te amo, gracias por estar hoy. No, gracias por la oportunidad de permitirme compartir una palabra de Dios. Siempre digo que es un privilegio
hablar de Dios, hablar de su palabra es un privilegio porque lo que a uno le transformó y le cambió la vida, creo que uno no se cansa de poder transmitirlo. Y lo más lindo de todo es poder seguir reencontrándose con el llamado de Dios aún cuando cambió la situación, ¿no? Yo recuerdo ir a sus reuniones, a la de las mujeres, y la verdad que las caracteriza mucho la alegría, el baile, la danza, la risa, y hoy empezar cambiando un poquito las plataformas, tener que vernos desde este lugar, desde un Zoom. Yo sé que hay cosas cambiaron, pero el amor a Dios te hace conectarte igual, ¿no? El hambre de Dios te hace conectarte igual. Y hay una palabra que el Señor puso en mi corazón en este tiempo, después de escuchar, uno a veces se la pasa escuchando, ¿no? No solamente problemas, sino gente que ha traído muchas soluciones en este tiempo tan especial que estamos transitando nosotros los cristianos, que no nos permiten ir al templo. Y es que tal vez para aquellas personas que son más introvertidas, poco social, a las que les cuesta tal vez darse a conocer un poco, como que esta cuarentena les vino como anillo al dedo porque es una forma de esconderse dentro de la casa, ¿no? Bajo la excusa de decir que no soy esencial, que no puedo salir y está muy bien, porque nosotros nos vamos cuidando. Nosotros tenemos mujeres también, yo las escuchaba que tienen un comedor, y la verdad que me encanta cuando la iglesia se involucra en la necesidad también social. Nosotros también tenemos un comedor que arrancó hace muy poquitito, arrancó con 25 niños que empiezan desde los 2 años hasta los 14 años, y en esta cuarentena, en esa zona, porque es una zona sumamente carenciada, se multiplicó la necesidad y ahora estamos dando de comer verdaderamente por providencia divina a 60 niños. Y sé que es el Señor sosteniéndonos, ayudándonos, como sé que lo va a hacer también con ustedes para poder cubrir todas las necesidades que en este tiempo se le fueron generando, porque Dios es fiel, Dios es un Dios proveedor. Pero el tema de esconderse a mí me llevó a replantearme un montón de cosas que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Y yo recuerdo hace muchos años atrás, tendría 4 años, mis hermanos mucho más grandes que yo soy la segunda, después tengo 3 hermanos mayores, que ustedes los deben conocer, Javier, Marcelo, Gabriela y la más chica Natalia. Nos pusimos a jugar con unos vecinos a las escondidas. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente el título de este tema que el Señor puso en mi corazón es no te escondas, no te escondas. Y jugando a las escondidas, mi casa de soltera era de caracterizarse de tener muchos pasillos, muchas puertas, muchos lugares. Entonces me voy a esconder al lavadero, que en ese momento era el lugar menos predecible para que me encuentren, menos luz, porque uno cuando se esconde tiende a buscar esos lugares donde no me van a encontrar, en lo posible donde no haya mucha luz para que no se me vea, ¿no? Pero uno tiende a esconderse en esos lugares. O si no, nos íbamos con mi hermana más chiquita al fondo de mi casa, que en ese momento no era nada, después se convirtió en una casa años después, y nos escondíamos ahí en un cuartito oscuro que iba a ser un baño futuro, y me ponía a pensar y a replantearme en esto, que muchas veces esto era un juego, ¿no? Era un juego, pero muchas veces en los juegos de la vida, en los escondites de la vida, a veces nos sucede que también nos escondemos. Y yo creo que si tendríamos la oportunidad de escuchar todas las historias, todas tenemos diferentes motivos o pasamos diferentes situaciones que alguna vez nos tuvimos que haber escondido por algo, ¿no? Y también con estas características, tratamos de alejarnos de las personas en los lugares donde menos nos ven, en los lugares menos predecibles.
Ahora, ¿de qué nos escondemos? Y yo lo voy a compartir, si me dieron el... Ah, perfecto. Les quiero compartir un PowerPoint. ¿Me habilitaste, tía? Dale. Yo les quiero mostrar algo para hacerlo un poquito más dinámico, de un montón de motivos que muchas veces nosotras en la vida tuvimos para habernos escondido alguna vez. En compartir pantalla seguramente van a tener que tocar. Ahí puedes. ¿Podés, Vale? Ahí sí, perfecto. Ahí está. Ahí está. No sé si lo ven. ¿Salió? Listo, ahí está. Y ese es el título que le puse, no te escondas. Ahora, ¿por qué muchas veces nos escondemos? Hay diferentes circunstancias, a cada una tal vez le tocó algo distinto. A veces nos escondemos para que nadie nos lastime, ¿no? Y nos encontramos muchas personas que llegan al Señor y tal vez la primera instancia o la reacción es que no quieren hablar, no quieren tener cercanía. ¿Por qué? Porque fueron tan lastimadas que como que tienen una resistencia y se esconden puertas para adentro porque impiden de alguna manera que las personas las vuelvan a lastimar. Muchas veces nos escondemos por miedo a que descubran algo de mí, ya sea por vergüenza o por alguna otra razón. Muchas veces nos escondemos porque no queremos saldar deudas. Saben que cuando yo ni bien me casé, había una tiendita, que era la tiendita del barrio, yo vivía en barrio Pepsi, imagínate que para ir a cualquier centro y comprarte algo, tenías que tomar un colectivo, 2 colectivos, me quedaba lejos Varela, me quedaba lejos Quilmes. Entonces esta tiendita tenía todo, tenía ropa, tenía calzado, tenía accesorios, y todo el barrio iba a este lugar. Y una vuelta estoy ahí en esta tienda, y veo que la mujer, la que vendía, sale, y muy nerviosa, le vi con la cara como enojada, y le pregunté qué le pasaba. Entonces me había dicho que muchas de las personas, dice que habían ido a comprar a su tienda, que ella les había dado lo que en ese momento era fiado, no un plan de cuotas que iban pagando de confianza nada más, porque era de palabra. Dice, veo que cuando van a pasar por mi tienda, porque quedaba en el centro del barrio esta tienda, empiezan a esconderse. Dice, porque ese de allá hace 2 meses que no me paga, el otro de allá hace 1 mes que no me paga, y algunos que me nombraban eran cristianos. Yo me hacía la que no los conocía, ¿no? Pero muchas veces, también en la vida, nos escondemos porque no queremos saldar cuentas, y no precisamente saldar cuentas económicas, saldar otro tipo de cuentas que tenemos. A veces nos escondemos porque no queremos enfrentar situaciones, tal vez porque fueron traumáticas o por carecer de herramientas, otras veces por miedo a ser juzgados, porque eso es uno de los motivos del por qué muchas veces uno es cerrado y no se quiere dar a conocer. Y a veces, y esta es una de las respuestas que creo que se lleva el mayor porcentaje cuando uno se pone a hablar con la gente del por qué se esconde, y es por temor a mostrarse vulnerables, a que la gente les conozca ese lado de debilidad. La semana pasada había hecho como un trabajo dinámico con un grupo de mujeres que son las más jovencitas, promedio de 25 a 30 años en una célula, y la tarea y la consigna era poder reconocer cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Y muchas de ellas lo que me decían es, me costó a la hora de hablar mis debilidades. ¿Por qué? Porque uno no quiere mostrar su vulnerabilidad.
la parte de fortalezas, aquellas cualidades, aquellas cosas buenas, como que no nos cuesta poder hablarlas con la gente. Pero sí cuando se trata de decir las cosas que nosotros sabemos que nos hacen más vulnerables como personas. Y en la palabra de Dios, yo me encuentro con un montón de personas y siervos de Dios que han conocido a Dios, que han experimentado cosas sobrenaturales terriblemente, con virtudes, con defectos, que en más de una ocasión se sintieron así. Y de hecho, se quisieron esconder de situaciones, se quisieron esconder de llamados, se quisieron esconder de compromisos. Y uno de los errores propios aprende, porque seguramente si alguna vez te golpeaste con una puerta y te agarraste los dedos, la segunda vez vas a tener más cuidado, pero también uno entiende que aprende de los errores ajenos. Y de algunos personajes quería hablar hoy, como por ejemplo, una de las primeras cosas que el Señor me ministraba en esta cuarentena es a no escondernos ante la intimidación del enemigo. Y acá estamos hablando de un profeta que seguramente todos conocemos, y es Elías. La historia se encuentra ahí en Primera de Reyes 19, del versículo 2 al 15. Pero lo cierto es que cuando el Señor lo manda a Elías a que profetice que iba a haber sequía sobre la tierra, sabe que el Señor dice que lo manda a anunciar esta sequía, y esto lo vamos a encontrar capítulos anteriores en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Pero también en este mismo capítulo es el Señor el que manda a que se vaya a esconder Elías. Por eso hay algo muy diferente que pasa. Cuando es el Señor que te pide que te escondas, y una cosa muy distinta pasa cuando es que nosotros tomamos la decisión de escondernos ante una intimidación de un enemigo. Por eso la palabra de Dios en el capítulo 17 le dice, y vino a él palabra de Jehová, fue el mismo Señor hablándole, diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Él suelta la palabra, que no habrá sido nada fácil decir que iba a haber sequía, y el Señor le dice, bueno, ahora vas a esconderte por un tiempo. En ese tiempo, Elías, nosotros sabemos que fue alimentado, que a él no le faltó la provisión, que hubo personas que le proveyeron lo que él necesitaba, pero fue un tiempo. Pero llegó el tiempo, capítulos siguientes, donde era el momento que él tenía que salir de ese escondite, en donde el Señor lo manda a que se muestre ante Acab. Y acá comienza otra faceta de Elías. Él sale, vemos a un Elías que se enfrenta, y todos conocemos esa historia tan hermosa que él se enfrenta y desafía a 400 profetas de Baal, de los cuales termina degollando a espada en el arroyo Sisón. Pero a los días dice que él vuelve a esconderse huyendo y ante la amenaza de una mujer. Fíjense que vemos a un Elías que se enfrenta para dar semejante palabra, en donde se esconde, porque Dios le dijo que se esconda. Ahora el Señor lo manda a que salga de su escondite, que se enfrente a Acab. Él se enfrenta a 450 profetas de Baal y los desgolla, ¿no? Vemos realmente la hazaña, la valentía, un hombre de Dios terrible, descendía fuego del cielo, consumió su holocausto, y días después, ante la intimidación de una mujer que le dice, si así me hagan los dioses, si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, dice que viendo el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Acá vemos a una Elías huyendo por miedo, huyendo al desierto. Y hay algunas secuencias que suceden cuando uno se escapa, cuando uno se esconde.
Y saben que él primero dice que deja en el desierto a su criado. Y esto es muy típico de las personas que se quieren esconder porque quieren estar solas, no quieren compañía, no quieren escuchar a nadie. Y él dice que deja a su criado y se queda absolutamente solo y continúa hasta llegar a un lugar y empieza a decir, a declarar que él quería morirse. Y aunque muchas veces huimos, nos escondemos, tomamos malas decisiones, yo me doy cuenta que nuestro Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios que nos cuida, un Dios Padre, que cuando Él se tira para morir, dice que el Señor de una manera sobrenatural le manda un ángel para alimentarlo. Y yo creo que ver un ángel, no sé si alguna vez a alguna de ustedes les pasó de ver un ángel, pero debe ser algo sumamente hermoso. Yo tuve la experiencia de ver un ángel cuando era muy chiquitita, tendría 4 años, había pasado una secuencia que me había agarrado mucho miedo a la noche y me pongo a orar porque no me podía dormir. Habían comprado unos juguetes que en ese momento después se sabía que la trascendencia de esos juguetes lo habían hecho los brujos. La cuestión es que a mí me había dado pánico. Y en la oscuridad de la noche, yo dormía con mi hermana Gabriela, giro mi cabeza hacia el lado izquierdo donde tenía un placar enorme y veo una figura alta, un brillo resplandeciente, a un ser sobrenatural, le pude ver las alas, le pude ver el cabello todo blanco, toda una luz, y es una imagen que hasta el día de hoy, ya tengo 40 años, estoy por cumplir 41, no me la olvido más. Entonces, haber sido alimentado literalmente por un ángel que venga y que te traiga comida, que te dé algo para tomar, habrá sido algo hermoso, pero dice que él se vuelve a dormir y nuevamente lo vuelve a despertar un ángel para que coma, para que beba y continúe. Pero en vez de que esto a él le sirva para decir la verdad, yo no sé por qué me estoy escondiendo, porque esto no es a lo que el Señor me mandó. Dice que él, a pesar de eso, se levanta después que fue alimentado 2 veces por un ángel, empieza a caminar y camino por el desierto por 40 días y vuelve a esconderse en una cueva. Y llega el momento donde ya el Señor no le manda un ángel. El Señor vio que él ya había sido alimentado, que había sido fortalecido, y le habla audiblemente y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y me encanta porque el Señor tiene una paciencia para nosotros, que aunque a veces nos escondemos ante las intimidaciones de este mundo, el Señor te habla una vez, te habla otra vez, pero llega un momento que te tiene que hacer y nos tiene que hacer reaccionar. Y ahí en la cueva el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él, por más que argumentó un montón de cosas, un montón de excusas, dice que en esa primera instancia el Señor no le dice, tenés razón, puede ser. A pesar de las excusas y los argumentos que Elías le dio, el Señor le dice, sal fuera. Pero el sal fuera de Elías no fue, salió de la cueva directamente y se postró después de todo lo que el Señor venía ministrándole desde el momento que decidió huir por miedo. Dice que se va solamente a la puerta de la cueva. Y nuevamente el amor de Dios, el amor del Padre, que le vuelve a mostrar su amor de una manera sobrenatural, que él comienza a sentir el viento, comienza a sentir el terremoto, comienza a sentir un fuego, y se daba cuenta que ahí no estaba el Señor. Y por último escucha un silbo apacible y delicado. Y nuevamente el Señor que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y muchas veces nosotros no somos muy diferentes a Elías. En ocasiones nos cuesta salir de nuestro escondite. En ocasiones Dios nos ha mandado ángeles
nos ha mandado tal vez a nuestra pastora, a nuestro pastor para hablar, para hacerte volver, para hacerte recapacitar. Y a veces eso no bastó. Y el Señor nos manda a un líder, nos manda a un hermano con una palabra de Dios específica, y aún así seguimos tal vez en la puerta de la cueva, y llega un momento que el Señor nos tiene que volver a sacudir y decir, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé a que te escondas ante una intimidación. Y a veces las intimidaciones vienen en forma de malas noticias, ¿no? Tal vez la intimidación te llegó por recibir que en la salud no estás tan bien. Pero está bueno volver nuevamente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que te dice, yo sano todas tus dolencias. No te escondas ante una intimidación que viene en formato de mala noticia, atacando tu salud. Tal vez viene a través de una acusación de parte del enemigo, haciéndote recordar cosas que vos hiciste, pero ya quedaron en el pasado. Y sin embargo el Señor nos dice, yo perdono todas tus iniquidades. Pero nos quedamos en esa cueva, acurrucados, bajo una intimidación que viene del mismo infierno. Muchas veces las intimidaciones vienen cuando recibimos alguna injusticia, y verdaderamente no la merecíamos. Pero es bueno recordar cuando la palabra de Dios nos dice, yo hago justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuáles son las intimidaciones que recibiste en estos últimos años, tal vez en este último tiempo, en estos últimos días de cuarentena? Bueno saber es que de ese lugar el Señor nos está diciendo, tenés que salir, volvé a aferrarte de las promesas. Yo no te saqué para que una Jezabel te mate. Fíjate que así como estuve con vos y estuve con vos en ese tiempo de sequía y te guardé y te preservé, así como te respaldé cuando te enfrentaste a los 400 profetas y los degollaste, porque yo ahí estuve, así como estuve con vos cuando descendió fuego del cielo y todo el pueblo fue testigo de que yo soy el Dios verdadero, el Señor va a seguir estando y respaldando nuestras vidas. Pero a veces también nos puede pasar como hijos e hijas de Dios, que nos escondemos ante un llamado de parte de Dios. Todos conocemos desde escuelita bíblica la historia de Jonás. Jonás recibe un llamado específico para ir a Nínive y sabemos que era un pueblo que necesitaba arrepentirse porque había caído juicio, Dios los quería destruir, pero el Señor todavía quería extender su mano de misericordia y darle otra oportunidad a Nínive. Sin embargo, él se escapa y se va para Tarsis. Ahora se toma un barco y va a la dirección opuesta. Nínive quedaba para acá, Tarsis quedaba en la otra dirección. Y a veces también nos queremos esconder del llamado de Dios. Hay un salmo que me encanta recitar que dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139 de versículos 7 al 12. A veces nuestros escapes son muy similares a las de Jonás. Y me encanta resaltar esto. Sabés que cuando huimos del llamado de Dios, porque sabés que el Señor está golpeando, porque sabés que el Señor a vos te designó para cosas grandes, porque el Señor dijo de vos que sos un instrumento útil en sus manos, aunque te quieras ir para otro lugar, porque aunque nuestro Nínive sea diferente, el que nos llama es el mismo Dios. ¿Sabes que Él, si tiene que hacer tambalear un barco para que nosotros reaccionemos, lo va a hacer? Si tiene que mandar un pez para tragarnos y hacernos recapacitar unos cuantos días en el vientre, el Señor lo va a hacer. Pero Él no nos va a soltar
no nos va a dejar hasta que se cumpla el propósito sobre tu vida y sobre mi vida. A veces nos escapamos tras muchas excusas, ¿no? Y escuché en estos últimos años que la excusa era a veces el trabajo me consume. Escuchaba decir a muchos. Y ahora en cuarentena no saben qué decir ante eso, porque muchos no son esenciales y no pueden salir. El trabajo me consume, los estudios me colapsan, la casa, los hijos. Ahora la docencia en casa para aquellas que tienen hijos chiquitos, ¿no? Pero podemos tener muchísimas excusas. El hecho es que el Señor no se equivoca cuando nos llamó a cada uno de nosotros. El Señor nos ha asignado una misión y Él ve más allá de lo que nosotras podamos ver. Por eso cuando llama a Moisés, a pesar de que él se excusaba, que no sabía hablar, que pensaba que él era incapaz de poder presentarse ante el faraón, a pesar de sus limitaciones, él se desafió, y hoy a Moisés se lo conoce como aquel que sacó a un pueblo de esclavitud y lo llevó a la libertad. Y yo sé que el Señor para cada uno de nosotros tiene planes, tiene propósitos, tiene un llamado, y si tiene que mandar a un ángel para hacernos reaccionar, lo hará, y si tiene que hablarnos audiblemente porque estamos en una cueva, lo hará, pero también sé que si tiene que sacudir nuestro barco, o tiene que mandarnos para que un pez nos trague y podamos ponernos a cuenta con el Señor y direccionar nuevamente el rumbo, también sé que el Señor lo va a hacer. Por eso Jonás después no se pudo resistir y el pez lo vomitó en la dirección donde él tendría que haber permanecido. Pero también a veces pasa que nos escondemos ante las amenazas de los enemigos. Y hay un texto bíblico, el Esdras 4:24, que dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Y de este espacio de tiempo quiero hablarte en este punto puntual. Sabés que el pueblo de Dios se encontraba en cautiverio por casi 70 años. Y el Señor inquieta y despierta a un rey pagano para que el pueblo de Dios pueda volver a restaurar y edificar la casa de Dios en Jerusalén. Pero fue a través de un rey pagano. Y así el Señor comienza a despertar el espíritu de sacerdotes, de padres de familia, y era el momento del cumplimiento de una palabra que ya se había profetizado a través de Jeremías, muchísimos años atrás. Ahora, era el momento que este pueblo tenía que surgir, tenía que nuevamente empezar a restablecer el culto a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando comienza a suceder esto, cuando comienzan a restablecer lo que tenían que hacer en Jerusalén, empiezan las amenazas consecutivas, comienzan las mentiras por parte de los enemigos, porque ellos no querían que el pueblo de Dios avance. Y tal es así que esta obra queda suspendida. Y no queda suspendida por un mes, no queda suspendida por una semana, queda suspendida aproximadamente por 15 años. Y el Señor tuvo que levantar a 2 profetas, a Ageo y a Zacarías, para animar a Zorobabel a que continuara con lo que ellos habían empezado. Así que después de 15 años se vuelve nuevamente a reconstruir. Y es significativo porque se comienza a reconstruir el altar y luego comienzan los cimientos. ¿Por qué el altar? Porque el altar para el pueblo de Dios era importante, ya que sin sacrificios era imposible acercarse a Dios. El altar era importante porque los volvía a reconectar con el Señor. Y tanto Zorobabel como Esdras, como Nehemías, me encanta ir a la historia porque fueron hombres que, a pesar de que compartieron un exilio, a pesar de que muchos de ellos habían sido esclavos, no los condicionó para hacer la voluntad de Dios. Si bien afectó en esta etapa,
15 años y nuevamente el Señor vuelve a levantar a profetas para que la obra continúe. Ya en Nehemías pasó algo distinto, cuando nuevamente volvieron las amenazas, estaban reconstruyendo los muros, cuando los muros habían quedado por la mitad, empezaron las amenazas de los adversarios, pero Nehemías se levanta, anima al pueblo y hizo que la obra continúe. Por eso muchas veces el enemigo va a venir a amenazarte, porque él no quiere que ninguno de nosotros termine lo que Dios empezó. Él quiere que las cosas queden por la mitad, queden inconclusas. Si alguna vez estas amenazas a vos te pasó en tu vida espiritual, que te hicieron hacer que vos llegues a la mitad de las cosas, a que no termines aquello que vos te propusiste en tu corazón, donde muchas veces el diablo te susurró que vos no ibas a llegar a nada, y cumplieron su cometido, tal vez no 15 años, te frenó, pero sí 1 mes, 2 meses, es tiempo de que reaccionemos y volvamos a salir de nuestro escondite y continuemos con la labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos llama a avanzar. Dios no despertó un pueblo para que se queden por la mitad en una obra de reconstrucción tan importante. Dios llamó a un pueblo para que avancen, para que terminen, porque el Señor es el que está con los que avanzan. El Señor es el que cumple los sueños hasta que se terminan. Y si tiene que levantar a profetas para volvernos a hacer recordar cada palabra y cada promesa, yo sé que el Señor lo va a seguir haciendo. Y por último, muchas veces nos escondemos ante nuestras equivocaciones y ante nuestros errores. ¿Qué pasó con Adán y Eva y en Génesis 3 del 8 al 11? Ellos faltaron a una palabra de parte de Dios, comieron del fruto prohibido y dice que se esconden en los matorrales. Y me encanta ir a la palabra de Dios porque a pesar de que ellos estaban escondiéndose porque se equivocaron, y el hombre siempre tiende a esconderse cuando le falla el Señor, y hay algo que siempre nosotros enseñamos: cuando uno está enfermo va al médico. Vos no vas al médico, a la clínica, al sanatorio, al hospital cuando estás sano, vas cuando tenés una dolencia. Y a veces esto en el plano espiritual no lo aplicamos. Estamos mal, nos equivocamos, le fallamos al Señor y tendemos a escaparnos, tendemos a escondernos. Y es en esa situación donde más necesitamos ir a los pies del Señor, porque abogado tenemos, y Él nos perdona, y Él nos defiende, y Él nos restaura. Pero a veces no somos muy diferentes a Adán y a Eva. Cuando nos equivocamos, a veces nos escondemos también, y ahí estaba Dios llamándolos. ¿Dónde estaban? Escondidos. Pero cuando escuchan a Dios, dice, automáticamente se esconden, porque el pecado lo que hace en nuestra vida nos hace sentir avergonzados y que somos indignos y que no nos merecemos el perdón del Señor. Y a veces pasa que no nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos habla que Él se pone en nuestro lugar, que Él nos conoce, que Él nos entiende. Por eso continúa este texto diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando Dios llamó a Adán y a Eva, les dijo, ¿dónde estás tú? No les dijo qué estuvieron haciendo. ¿Dónde estás tú? Nunca el Señor va a tener una palabra de condenación. Siempre la palabra de nuestro Dios va a ser una palabra de contemplación. Seguramente sí vamos a tener que rendir cuentas, pero tenemos un Dios que perdona, en donde nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar delante de su presencia misericordia para el oportuno socorro.
Por eso, más allá de nuestras fallas, de nuestros errores, el Señor, quiero decirte que te va a seguir llamando. El Señor nos va a seguir llamando. Por eso es tiempo de salir de nuestros escondites. Es tiempo de salir, si te sentiste alguna vez intimidado, de volver a recordar las promesas de Dios sobre tu vida. Si alguna vez te escondiste de tu llamado, es tiempo nuevamente de tomar el camino correcto y andar al Nínive donde el Señor te llamó alguna vez. Si te sentiste amenazado por el adversario y quedaron cosas por la mitad porque te difamaron, porque te sentiste calumniado, porque mintieron sobre tu persona y eso logró frustrar lo que habías empezado, ese sueño de Dios, empecemos a escuchar las voces correctas, porque Dios va a levantar profetas para hablarte, como lo hizo con Zorobabel en aquel momento. Si te escondiste porque pecaste y fallaste, quiero sentirte que si el diablo en todo este tiempo te hizo sentir que no sos merecedor de su perdón, volvamos a la palabra, que el Señor nos dice, acércate confiadamente al trono de mi gracia. Es tiempo de salir de la cueva, es tiempo de salir de nuestros escondites, porque el Señor va a enviar un pez, empezará a sacudir tu barco, te enviará ángeles para que te alimenten, te hablará con voz audible para que salgas de la cueva, te hará experimentar cosas sobrenaturales como le pasó a Elías, te llamará como hizo a Adán y a Eva, pero el Señor siempre va a salir a nuestro encuentro. Por eso lo que el Señor empieza, lo termina. Y si tu comienzo fue chiquitito, ¿no? Pequeño, como dice Job, tu postrer estado será muy grande. Y el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso sé que este es momento de no escondernos más. Este es un tiempo donde sé que el Señor nos está queriendo hacer salir de nuestros escondites. Hay propósito de Dios. Y esta cuarentena no es motivo para quedarnos en casa, desde lo espiritual estoy hablando. Creo que en este tiempo, más que nunca, uno puede servir al Señor desde diferentes plataformas. Yo escuchaba a las pastoras que decían que están trabajando muchísimo. A mí me pasó que ahora parece que trabajo más que cuando podía salir de mi casa, porque cuando tenés llamado de parte de Dios, puede cambiar el escenario, pero hay una palabra, un mensaje que Dios puso en tu boca y en mi boca, que el enemigo no la puede callar. Solamente si nosotras decidimos escondernos. Por eso este es tiempo de salir y dar a conocer lo que el Señor ha depositado en la vida de cada uno de ustedes, que sé que es mucho. No hay una persona que pueda decir yo no tengo un don, un talento, porque dice que Dios dio a todos conforme a su capacidad, al menos uno, pero hay algo que el Señor te ha asignado, y este es el tiempo de ponerlo en las manos de Dios y salir de donde estamos, de nuestras cuevas, y darle lugar al Señor que comience la obra, que perfeccione lo que el Señor hizo en la vida de cada uno de ustedes. Los amo. Espero que haya sido de mucha bendición la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad de poder compartirlo. ¡Lindo! Hermoso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vale, orá por nosotros. Oramos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta noche, por esta reunión. Gracias, Señor, porque a pesar de que no conozco la necesidad, no sé, Señor, lo que puertas para adentro de cada hogar está sucediendo. Tus ojos, Señor, lo contemplan todo.
Tú lo conoces todo, conoces lo que decimos, conoces lo que callamos, pero sé, Señor, que este es el tiempo de salir de nuestros escondites, que vos has llamado, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que hoy les has permitido poder conectarse, Señor, tantos siervos y siervas tuyas que tienen muchísimo, Señor, para dar. Padre, que no haya nada que pueda detenerlos, que no haya intimidación, que no haya amenaza, que no haya incluso pecado, Señor, ni nada que pueda frenar, Señor amado, lo que vos querés hacer con cada uno de tus hijos en este tiempo, Señor. Que sea tu palabra nuevamente, Señor, refrescándose en sus corazones, en sus mentes. Señor, si tenés que mandar a un ángel, a una persona para reconfirmar tu palabra, yo sé que lo harás. Pero aquellos que han tenido un corazón sensible, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo es el que está ministrando. Vos que conoces todas las cosas, Señor. Este es el tiempo de volver a activar, Señor, lo que nos has dado. Este es el tiempo de ir y soltar una palabra, Señor, de parte tuya, a aquellos que lo están necesitando. Este es el tiempo, Señor, de abrir nuestras manos y estar, Señor, en la necesidad de la gente. Este es el tiempo de estar respaldando, Señor, tu obra, tu ministerio. Este es el tiempo más que nunca, Señor, de buscar tu dirección, de ir al Nínive que has preparado para cada uno de nosotros, de cumplir, Señor, tu llamado. Este es el tiempo, Señor, de salir de las cuevas. Este es el tiempo, Señor, de abrir nuestros ojos y de activarnos, porque sabemos, Señor, que los tiempos comienzan a cortarse y necesitamos, Señor, como pueblo de Dios, levantarnos. Empezar a creer tus palabras, empezar a creer tus promesas, y que ninguna voz del enemigo, ningún adversario venga a frustrar los planes, Señor, de lo que vos trazaste, Señor, para nuestras vidas. Por eso, Señor, queremos enfocarnos nuevamente. Que sea tu palabra, Señor, como lumbrera nuestros caminos, guiando nuestros pasos, guiando, Señor, nuestro sendero, quitando todo obstáculo, Señor, que se interponga en nuestro caminar. Pero tomamos la determinación, Señor, de escuchar tu voz y dejarnos guiar, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a cada uno, Señor, de la iglesia de Bernal, en el nombre de Jesús, bendigo cada proyecto, Señor, en este tiempo.